comentarles a ustedes el trabajo que yo presento hoy aquí. Como las lecturas a veces, voy a interrumpir a veces las lecturas a veces no se siguen bien o no encuentra uno hasta que al final se redondea la idea, el hilo conductor. Ya les adelanto que lo que yo he pretendido es situarme en un momento, en un primer paso, en el que comienza a llevarse a cabo la fragmentación del sujeto. Tanto en literatura como en filosofía. Por lo tanto, yo voy a seguir como 4 pasos, 4 etapas, y una primera etapa es la que yo he llamado del yo pensado al yo pienso. Porque el tema de la fragmentación del sujeto, que aparece tanto en la obra de Fernando Pessoa, que son los 2 autores fundamentales en los que me voy a centrar, pero también en otros, tanto en Fernando Pessoa como en Antonio Machado, tiene sus antecedentes filosóficos, desde luego en la filosofía de Nietzsche y en todo el pensamiento de Nietzsche. No solo porque Zaratustra, Dionisos, el crucificado, el príncipe Vogelfrei, el viajero o su sombra pueden representar máscaras detrás de las cuales pretende a la vez mostrarse y ocultarse el propio filósofo en cuanto creador de pensamientos, sino también porque desde una perspectiva genealógica todo ello viene a ser el resultado de un examen histórico desde renovadoras interpretaciones. El despliegue del pensamiento occidental, si lo observamos, tiene aspectos en apariencia paradójicos. La razón, en un principio, se sitúa fuera, se localiza fuera, en un lugar donde primero se nos piensa, o se piensa sobre nosotros. Este cosmos, donde se nos piensa o se piensa fuera, es un cosmos indudablemente teológico, mitológico. Sede distante donde se coloca el logos, la verdad, el bien, la razón, la belleza. Todo ello reuniría ese cosmos teológico, pero esta manera de pensársenos desde fuera sufre, después de la Edad Media, después del medievo, una transformación, un cambio. Y aparece entonces un inicial proceso de reconocimiento por medio del cual el ser humano identifica en las estructuras del macrocosmos las proyecciones propias que ha hecho a partir de sí mismo y que las ha puesto fuera a modo de dioses o a modo de mitos. Este progresivo reconocimiento, considerado como un proceso de racionalización, culmina en la filosofía cartesiana, con la formulación de un cogito, un yo pienso, que expresa el modo como esa razón divina se ha hecho humana, se ha hecho depositaria y garante de todas las certezas. Pero esa razón divina que se ha hecho humana, se ha hecho al mismo tiempo humana a semejanza de lo divino. El pensamiento recorre, diríamos, utilizando la visión platónica, el penoso ascenso hacia la contemplación de las esencias, y el ideal del sabio contemplador de la verdad se cumple en ese triunfo de un yo soberano que en tanto que piensa es. Lo que pasa es que en lo humano todas las direcciones no son unilineales, no son definitivas, son de ida y vuelta. Los avances, a veces avances engañosos. Y este triunfo de la razón sobre la fe, de la ciencia sobre la creencia, a la vez que instala al yo pensante en el centro del escenario filosófico, lo introduce en un camino sin retorno hacia un territorio meramente humano en el que se impondrán como exigencias inapelables la asunción de los límites, el fin del logocentrismo, la muerte de Dios y la clausura de la metafísica, entendiendo por clausura de la metafísica no necesariamente la muerte o desaparición de la metafísica, sino la toma de conciencia de una rotunda circularidad que la muestra a la metafísica como sin salida. En un segundo momento, ese yo nos lleva, nos inclina a formular lo que va a ser el desarrollo de una toma de conciencia de que yo es otro. Ese yo soberano se fragmenta en un primer momento, podríamos simplificar las cosas diciendo que aparece el doble,
la idea del doble. Philippe Lejeune publica en 1980 un estudio, Yo es otro, que fue más tarde recogido en un conjunto de trabajos que apareció bajo el título de El pacto autobiográfico y otros estudios. Lejeune comienza su trabajo con una cita de Paul Valéry, y ahí se alude a la autobiografía en tercera persona. Voy a traducirlo. El yo se dice yo, o tú, o él. Hay las tres personas en mí, la Trinidad, la que tutea al yo, la que le trata de él. Este es el verso de Valéry. ¿Cómo interpretar estas peculiaridades en el modo de enfrentarse a la literatura por parte de un poeta como Valéry? ¿Qué pasa en el modo de establecerse las relaciones entre el escritor y la escritura, entre el sujeto y el modo de pensarse en el mundo que le rodea? Frente al estatuto privilegiado que la razón alcanza en la cultura occidental desde los orígenes, todo un conglomerado de formulaciones vinculadas al mundo de la imaginación queda o bien devaluado por someter al hombre al continuo azote del error, de la apariencia, de la opinión o del engaño, o bien relegado a la esfera de lo religioso, al ámbito de la creencia. Y aunque aparentemente se valora, no se valora el ámbito de la fe en el mismo nivel que se valora el conocimiento. Por lo tanto, devaluado a nivel de conocimiento. Ahora bien, el arte, en este caso la literatura, ha sabido expresar con precisión muy pronto la precariedad de ese yo. Cito un texto de Poe, William Wilson. ¿Qué decir de ella? ¿Qué decir de la torva conciencia, de ese espectro en mi camino? La historia de William Wilson es toda ella un desarrollo lúcido de esa inquietud que empieza ya a empujar al hombre a reconocerse en un sí mismo enajenado, puesto fuera, idéntico pero a la vez autónomo. Vuelvo a citar a Poe. Ya he dicho, debí decir, que Wilson no estaba emparentado ni en el grado más remoto con mi familia, pero la verdad es que de haber sido hermanos, hubiésemos sido gemelos. Ya que después de salir de la academia del Dr. Bransky, supe por casualidad que mi tocayo había nacido el 19 de enero de 1913 y la coincidencia es bien notable, pues se trata precisamente del día de mi nacimiento. Fin de la cita. El gemelo idéntico e inseparable, el yo conciencia, es vivido en el relato de William Wilson como un espectro, una figura amenazadora que se articula en un final ineluctable tras el intento de luchar por la diferenciación. Cito, por último ya, a William Wilson. Has vencido y me entrego, pero también tú estás muerto desde ahora. Muerto para el mundo, para el cielo y para la esperanza. En mí existías y al matarme ve en esta imagen, que es la tuya, cómo te has asesinado a ti mismo. El escritor, en este caso Poe, nos comunica de qué modo se ha sentido desgarrado en una lucha íntima originada por la experiencia de una pérdida de identidad. Hay más de una voz en su interior, una conciencia en lucha entre deseos y normas. Pero no es esto solo lo que obsesiona al personaje de Poe, ya que también en esa imagen en la que se reconoce vislumbra el escritor y el ser humano en general el enfrentamiento entre su afán de permanencia y la absoluta certeza de su fugacidad. Tercer paso, tercer momento en esta evolución de la fragmentación del sujeto, que es lo que quiero ir mostrando. Es el momento en el que aparece la tachadura del nombre propio, del seudónimo al anonimato. Ni la escritura ni el arte son el remedio paliativo de la caducidad humana, eso está claro. La existencia de libros, de los que desconocemos su autor por las circunstancias que fueren, es un hecho frecuente en la historia del pensamiento. El autor no sobrevive a su obra, hay textos anónimos que desconocemos, los tenemos, pero desconocemos quién los escribió. O por otra parte, tenemos constancia de autores de los que su obra se ha perdido y no tenemos ninguna noción de en qué consistía. Pero los numerosos anónimos no son, sin embargo, muestras significativas
del fenómeno que yo quiero ahora señalar, que vamos a tratar aquí. ¿Qué pasa cuando alguien quiere ocultarse como autor? ¿Qué significa la progresiva e intencional aniquilación de un autor por sí mismo? Tal es el caso de Isidore Ducasse, falso conde de Lautréamont. Los datos biográficos que conservamos de Ducasse, apenas recogidos en unas cuartillas, nos dicen realmente muy poco del autor de los cantos de Maldoror. No tenemos apenas biografía. Se nos habla de un nacimiento en Uruguay, por motivos del destino de su padre en una embajada, una infancia desconocida en aquel país, una adolescencia en Francia, donde cursa estudios que cursa un extraño personaje que algunos condiscípulos apenas van a recordar vagamente, y por último una muerte en plena juventud. Ducasse muere a los 24 años. Una muerte aparentemente natural, no se ha podido saber si no había sido natural, pero que impide, que hace difícilmente explicables los intentos de reconstrucción posterior. No tenemos nada más. Por paradójico que resulte, Ducasse había dejado de existir mucho antes, mucho tiempo antes, en el momento en que se convierte en el conde de Lautréamont, autor de un libro, Los cantos de Maldoror. El libro, Ducasse lo manda a unas cuantas direcciones de forma gratuita y expresa una frase que a mí siempre me ha resultado muy curiosa, una frase un tanto oracular. Lo envía diciendo: esta publicación no tiene precio, escudándose ahí en una ambigüedad muy sugerente. No tiene precio porque es gratuita, porque yo la meto en los buzones de aquellas personas a quienes quiero que la lean, pero al mismo tiempo no tiene precio porque es inapreciable. Y en esa ambigüedad Ducasse se escuda para desaparecer y para dejar nacer al conde de Lautréamont. Su autor consuma, por lo tanto, en el ejercicio de su escritura, su nacimiento como escritor a raíz de su desaparición como individuo común. Al escribir los cantos, es el autor el que nace, el que es hijo de su obra, por medio de la cual se le confiere un nombre y se hace escritor. La muerte del individuo Ducasse es el preludio del nacimiento del escritor Lautréamont. El seudónimo no es aquí un intento de ocultar una identidad o la opción por un anonimato, sino la evidencia de un hecho, la constitución del escritor a partir de su escritura. Es el cumplimiento en la realidad de la historia de la literatura de lo que Freud manifiesta en su aplicación del psicoanálisis al arte, que el artista no es nadie sin su obra. Nadie nace diciendo: yo soy artista. ¿Qué has escrito? Nada. Bueno, pues yo soy poeta. ¿Qué has escrito? Nada. Yo soy pintor. Yo tenía un amigo que se ponía escritor en las tarjetas de visita y no había escrito nunca nada. Pero bueno, eso es una cuestión de narcisismo, de ego. Por lo tanto, lo que nos dice Freud es que Miguel Ángel no sería nadie sin la Sistina, o Leonardo sin Gioconda, que es Gioconda, la Sistina, las que confieren el estatuto de artista a quien las ha creado. Lautréamont nace, por tanto, al escribir los cantos de Maldoror. Antes, un individuo, Isidore Ducasse, vive, pero el acto creador da origen a un nuevo hombre y se puede hablar de una tachadura del nombre propio, de una identidad que se anula. El sujeto Ducasse, sujeto anónimo, del que no conservamos apenas datos biográficos previos, resulta tan misterioso como el escritor Lautréamont, hijo y a la vez padre de su obra. La muerte del sujeto biológico en aras del seudónimo creador nos dice mucho más que lo que nos podría decir una biografía. Porque lo que nos encontramos ahí es que sobre todo nos está hablando del sentido de la escritura. ¿Escribir para qué? ¿Qué sentido tiene escribir? Bien, desde esta perspectiva, escribir comienza a ser un modo de ser, un modo de vivirse como escritor, de constituirse como siendo escritor. Por otra parte, la idea del anonimato voluntario juega en Ducasse con la posibilidad de burlar los efectos del tiempo. Antes de que el tiempo aniquile toda posible permanencia y de que se borren las huellas de la existencia del autor, nace un sujeto simulado, un sujeto que no puede morir, como va a morir un sujeto que no existe,
porque nace vinculado a la irrealidad del arte. Y el último paso, ya llegamos al momento en que nos encontramos la necesidad de enfrentarnos a ese concepto de heterónimos y de complementarios en los autores concretos, Pessoa y Machado, de los que yo me quería ocupar. Elegir la firma, el nombre, negarlo, elegir una escritura anónima o buscar el seudónimo. He aquí el modo en que el escritor se relaciona con sus personajes. Las imágenes del escritor se pierden o se fragmentan y la vida, convertida en una escritura, se torna multifocal, facetada, poseída intermitentemente por los personajes de ficción a los que el escritor les permite compartir con él sus vivencias. Fernando Pessoa participa plenamente de esta amplia problemática. Participa de la crisis de una consideración teológica del artista, padre y autor semidivino, y lo expresa con toda claridad. Aquí diríamos que está repitiendo a Freud. Cito a Pessoa. El poeta nació después de su muerte, porque fue después de su muerte cuando nació la estimación por el poeta. Fin de la cita. Bernardo Soares, Ricardo Reis, Alberto Caeiro o Álvaro de Campos nacen como heterónimos de Fernando Pessoa. Todos ellos son escritores, poetas más o menos brillantes creados por él. En la floresta de la enajenación, en una especie de boscaje espeso, donde el yo del poeta comenzaría a experimentar su fragmentación, surge el sentido del universo de Pessoa. Enajenarse, sentirse y hacerse ajeno, encierra para él la posibilidad de enfrentar su drama emergente, de expresar y significar las distintas maneras de sentir y ver la realidad que él mismo sabe conviviendo en su interior. Resulta muy curioso observar la coincidencia de sentires, la afinidad de situaciones que provoca en artistas tan distantes como Dante y Pessoa la experiencia del lenguaje. Dante inicia su recorrido literario, su comedia, adentrándose en una selva oscura, la selva del lenguaje, el espacio que le permitirá el despliegue de la escritura. Pessoa va a poner en escena su drama emergente, pero además Pessoa, que publica este texto de su drama emergente en 1913, lo titula En la floresta de la imaginación, de la enajenación, en la floresta de la enajenación. Es decir, en un boscaje, mismo que la selva oscura, que es la selva de los signos, del espacio de los signos. Pero además, Pessoa, que publica en 1913, coincidiendo a su vez con otro poeta, en este caso poeta-filósofo, Nietzsche, un poeta, Nietzsche, que había descrito en sus ditirambos de Dioniso, en el titulado Solo loco, solo poeta, publicado en 1884, la actividad del creador. Cito a Nietzsche. Así, de águila, de pantera, son los anhelos del poeta. Son tus anhelos bajo miles de máscaras. Tú loco, tú poeta. Fin de la cita. Esa floresta, ese bosque del lenguaje de los signos de Pessoa, no es el espacio de la racionalidad, sino de la enajenación, de la locura. Y el vocablo reúne en sí mismo dos acepciones que habremos de interpretar de manera conciliadora. Es la floresta de la enajenación, en el sentido de la locura por un lado, y en el de la otredad por otro. Ese poeta loco, enajenado, es además otro para sí mismo, enmascarado tras innumerables nombres que al mismo tiempo lo identifican y lo despersonalizan. Cito a Pessoa. En prosa es más difícil otrarse que en verso. El neologismo es de Pessoa. En prosa es más difícil otrarse que en verso. Sigo citando a Pessoa. El autor humano de estos libros no conoce en sí mismo personalidad ninguna. Cuando acaso siente una personalidad emerger dentro de sí, pronto ve que es un ente diferente del que es, aunque parecido. Hijo mental, quizás, y con cualidades heredadas, pero con las diferencias de ser otro. Fin de la cita. En la floresta de la enajenación, una obra en prosa que apareció publicada en 1913, como he dicho antes, en la revista Águila,
creció hasta convertirse en el libro del desasosiego de Bernardo Soares. Cito el libro del desasosiego. Un hombre que aparentaba unos 30 años, magro, más alto que bajo, era difícil definir qué especie de sufrimiento indicaba aquel aire. Parecía indicar varios, privaciones, angustias, y ese sufrimiento que nace de la indiferencia de haber sufrido mucho. Fin de la cita. El sentido de la existencia necesaria tanto de Bernardo Soares como de los demás heterónimos se percibe en un fragmento publicado como añadido al libro del desasosiego de Bernardo Soares. Cito: con una falta tal de literatura como la que hay hoy, ¿qué puede hacer un hombre de genio sino convertirse él solo en una literatura? Fin de la cita. Fernando Pessoa, transformado en una literatura, se vive en un escenario de ficción muy concreto, la calle de los Doradores. Cito: y si la oficina de la calle de los Doradores representa para mí la vida, este segundo piso mío donde vivo, en la misma calle de los Doradores, representa para mí el arte. Sí, el arte, que vive en la misma calle que la vida, aunque en un sitio diferente. El arte, que alivia de la vida, pero solo en un sitio diferente. Sí, esta calle de los Doradores comprende para mí todo el sentido de las cosas, la solución de todos los enigmas, salvo el de que existan los enigmas, que es lo que no puede tener solución. Fin de la cita. ¿Qué encontramos en este párrafo? La verdad que no un aire nietzscheano, sino un cierto aire schopenhaueriano. Un cierto aire que impregna ese fragmento y que podría desviarnos de aquello que pretendemos, que es reconocer en Pessoa las huellas de Nietzsche. Aquí lo que podríamos decir, no, lo que se reconocen es las huellas de Schopenhauer. Pero no es así, o no es del todo así. Es verdad que ese aire schopenhaueriano impregna este fragmento. Sin embargo, esa vida y ese arte tienen aparentemente en Pessoa más que ver con Schopenhauer que con el autor de Zaratustra, ya que él mismo dice que se trata de un arte que tendría como fin aliviar la vida. Todos sabemos que para Schopenhauer el arte es aquietador de la existencia, mientras que para Nietzsche es estimulante de la existencia. Por lo tanto, aquí parecería que Nietzsche no está presente. Pero inmediatamente Pessoa invalida el propósito de aquietador o de lenitivo de la existencia que Schopenhauer atribuía al arte, para afirmar que el arte no alivia de vivir. La verdadera impronta nietzscheana aparece entonces en un nuevo fragmento. Vivir es ser otro. Ni sentir es posible si hoy se siente como ayer se sintió. Sentir hoy lo mismo que ayer no es sentir, es recordar lo que se sintió ayer. Ser hoy el cadáver vivo de lo que ayer fue la vida perdida. Esta es la huella nietzscheana. El sentimiento de la fugacidad, de la impermanencia, de la ausencia de permanencia. La verdadera impronta nietzscheana radica en esa movilidad, en esa fugacidad que hace del existir pura impermanencia. Se trata de un modo de sentir el tiempo fluyendo, de sentir la realidad en tensión, de introducir el pathos, la tensión de existir en nuestro discurrir cotidiano, y junto a la experiencia de un tiempo que fluye y nadifica, la experiencia de la pérdida de todo fundamento, de la pérdida de un yo unificador sustentado por un tiempo fijo y estable. Desde la multiplicidad de sus heterónimos, una evidencia genera su permanente desasosiego, y es la destrucción de su yo, la profunda conciencia de su no ser. Cito a Pessoa: hoy he llegado de repente a una sensación absurda y justa. Me he dado cuenta en un relámpago íntimo de que no soy nadie. Y en otro lugar nos dice: de tal modo me he desnudado de mi propio ser que existir es vestirme. Solo disfrazado es cuando soy yo. Fin de la cita. De la profunda experiencia que se vive como una nada, como un vacío, como un no ser en torno al que giran los distintos aspectos fragmentados de una personalidad ausente, nacen los heterónimos, todos ellos nombres, vidas o presencias sentidas a partir de un hueco, de una ausencia de yo. Los ecos de un viajero que dialoga con su sombra,
de un individuo Nietzsche que viaja acompañado de lo que no tiene otra entidad que ser un jirón que se deshace, una sombra, sin duda alientan también en los párrafos que acabamos de ver. Voy a citar un fragmento pequeñito del viajero y su sombra. La sombra. Hace mucho tiempo que no te oigo hablar. Quisiera ahora ofrecerte ocasión para ello. El viajero. Alguien habla. ¿Dónde? ¿Quién? A mí me parece que me oigo hablar a mí mismo, pero con una voz más débil que la mía. La sombra tras una pausa. ¿No te alegras de tener una ocasión de hablar? El viajero. Por Dios y por todas las demás cosas en las que no creo. Mi sombra habla. La oigo hablar. Pero no lo creo. La sombra. Supongamos que es así y no pensemos más en ello. Dentro de una hora todo habrá concluido. La fugacidad, la impermanencia, la desaparición está ahí, tan presente como empezó. Dentro de una hora todo habrá concluido, le dice la sombra al viajero. Es el anuncio de esa fugacidad de la existencia lo que se expresa, y es ese sentimiento de fugacidad lo que está a la base de lo fragmentario que se disocia, que no significa y cohesiona, sino es en torno a un vacío. Tal parece el punto de vista en el que el escritor se instala para vivir las vidas que le nacen de su escritura. A partir de la disolución de un yo Pessoa o de un yo Nietzsche, fragmentos sin más relación que la que les proporciona su identidad literaria expresan la posibilidad de vivir esa vida y ese arte tan íntimamente unidos en la calle de los doradores, reales hasta el extremo de ser solo ellos la realidad que permanece tras la sensación de desasosiego que la inanidad del propio ser suscita en el poeta. Escritura, por tanto, a partir del propio no ser. Escritura del hueco o de la ausencia. Los heterónimos de Pessoa son, si los consideramos detenidamente, una manera de formular la disolución del sujeto en aras de una multiplicidad de identidades, todas ellas sentidas y vividas por el poeta. En una visión próxima, pero también a la vez distante, acuden a la mente los complementarios de nuestro Machado. A raíz de un primer acercamiento en las vidas de Juan de Mairena y de Abel Martín y de sus numerosos compañeros de ficción, parecen también vidas de literatura que, como Bernardo Soares o los demás heterónimos de Pessoa, formulan la fragmentación del yo del escritor. Pero no nos engañemos. Hay un hecho que nos advierte sobre la ligereza de tal identificación. Porque los que son identificados en la obra de Pessoa como heterónimos son llamados por Machado complementarios. Heterónimos y complementarios no se comparecen. Son dos términos que hay que analizar con mucha atención. Parece esta de los complementarios una experiencia unificadora, una escritura vivida desde una totalidad que integra, asumiéndolas, las múltiples personalidades que en sí mismo reconoce el poeta. Cito a Machado. Pero además, ¿pensáis, añadía Mairena, que un hombre no puede llevar dentro de sí más de un poeta? Lo difícil sería lo contrario, que no llevase más que uno. Fin de la cita. En su carta a Octavio de Romeu, al profesor Juan de Mairena, carta de Octavio de Romeu al profesor Juan de Mairena, es una carta de un apócrifo, de un heterónimo de Eugenio II, del filósofo Eugenio II. Pues en esa carta, II señalaba muy certeramente la genealogía de nuestros personajes, aplicando lo que afirma de los de Machado a otros muchos de la literatura española e incluso al propio Octavio de Romeu. Cito voy a citarlo muy despacio, porque Eugenio II se congratulaba de ser muy oscuro escribiendo y por lo tanto de intentar que la gente tuviera que exprimirse mucho la sesera para poder entender de qué estaba hablando. Voy muy despacio. Su ameno talante, señor profesor, no tomará a mal esta mi osadía de una directa interpelación, súbitamente removedora de la quietud en que de tiempo ha yacemos entrambos. Sobre que al final de las presentes líneas ha de encontrarse su justificación temática, no le absolverá desde el principio la consideración de la fraternidad que nos une, evidente, si no siempre vista, como nacidos que somos los dos a lo largo de una época y dentro de la estirpe de un progenitor,
que por aquel entonces acababa de conocer Epifanía universalmente gloriosa? En la figura de un profeta semidivino se había desdoblado el filósofo Federico Nietzsche. No cuesta demasiado el tomar como inmediata descendencia suya entre nosotros al Antonio Azorín, a que trascendió por algún tiempo don José Martínez Ruiz, al Silvestre Parados, recurso de don Pío Baroja, al Marqués de Bradomín, espejo y bravata de don Ramón del Valle Inclán. Usted, señor Mairena, y yo mismo perseveramos en un delgado existir de cuya índole particular vanamente han intentado sendas definiciones. Freud en la ciencia psiquiátrica, Unamuno en la exégesis quijotesca, Pirandello en la invención teatral, pero que solamente podrá ser entendido, ya que nunca razonado, por quien logre, para los vuelos más ágiles de su pensamiento, romper las amarras del principio de contradicción. Hasta aquí la carta de Octavio de Romeu al apócrifo de Machado. En los textos de Nietzsche vio ya Eugenio II hace casi 70 años, en el fondo no es nada, casi un momentito. Hace casi 70 años, el origen de ese universo de figuras, de alteridades, que desplegaban como en un abanico las relaciones de toda una época con la escritura. Ecce homo, ese hombre, Federico Nietzsche, es también Zaratustra, Dioniso, el crucificado, el viajero, su sombra, el príncipe Vogelfrey, en la medida en que detrás de las máscaras debe quedar para el pensamiento la forma de nombrar, el modo como en el trato con las palabras quedan fijados los trazos y las sendas por las que se puede reconocer el recorrido del ser humano. En los márgenes, descentrado, ahora ni sujeto ni objeto, el proyecto es asumir la tarea creadora propuesta por Nietzsche a través de un Zaratustra que baila con los pies ligeros y sabe vivir en la libertad de lo simbólico. Ahora bien, asumir esa tarea creadora, aprender a vivir en la libertad de lo simbólico, ¿fue algo que abordó de alguna manera el creador, el artista, el poeta, el filósofo Antonio Machado con sus complementarios? En 1912, Antonio Machado atribuye a un poeta sevillano, que se inventa, a un tal Abel Infanzón, que reaparecerá más tarde como uno de los poetas que forman parte de su cancionero apócrifo, unas coplas humorísticas. Este primer personaje inventado es clarísimamente, es el primero, pero es un alter ego de Machado clarísimo. Es sevillano. Ha crecido, dice, en Las Dueñas, es decir, en el mismo sitio en el que ha vivido y crecido Machado. Se mueve por los mismos lugares añorados por su inventor. Habla también de 12 poetas que pudieran haber existido. Y al nombrar a algunos de ellos, Antonio Machado les atribuye ya el mismo poeta, breves biografías. Es curioso porque a cada uno lo personaliza, también como un Pessoa. Vicente Acucroni, italiano de origen. Manuel Cifuentes Fandanguillo, gaditano. Froilán Meneses, leonés. Tiburcio Rodríguez Álvarez, soriano, de Almazán. Y Antonio Machado, que nació en Sevilla en 1800... Antonio Machado, apócrifo. Antonio Machado, que nació en Sevilla en 1875, fue profesor en Soria, Baeza, Segovia y Teruel, murió en Huesca en fecha todavía no precisada. Alguien lo ha confundido con el célebre poeta del mismo nombre, autor de Soledades y Campos de Castilla. No nos sorprende encontrar entre los nombres de los poetas inventados a 6 filósofos españoles, también inventados, también del siglo XIX, y cuyos libros o teorías más representativas también se enumeran. Los filósofos apócrifos, fijaos, mezclados con los poetas apócrifos, son Ignacio Santarém, que escribe de lo universal cualificativo, Homobono Alegre, que escribe Leibniz, filósofo del porvenir, José Callejo Nandín, que escribe La inteligencia y la isla de Robinson, Eugenio March, Las 7 formas de la objetividad, Miguel Zurumburo, La heterogeneidad del ser, y Antonio Espinosa Limón, que escribe de lo uno a lo otro. Bien, tiempo después, algunos de los títulos de tan ilustres filósofos serán atribuidos
estos títulos tan de lo uno a lo otro, sobre la heterogeneidad del ser, serán atribuidos a otro apócrifo, Abel Martín, el principal apócrifo, pero que curiosamente, si nos fijamos, en sus iniciales coincide con Antonio Machado, AM y AM. Hagamos un ejercicio de creatividad, todos nosotros, todos los que estamos aquí. Bailemos con los pies ligeros. Atrevámonos a penetrar en el sentido de los complementarios frente a los heterónimos. Es pura conjetura. No está dicho, no está hecho. Bailemos. Los complementarios machadianos son tan apócrifos como los heterónimos de Pessoa, pero sus intuiciones creemos que difieren, porque aunque para el hombre Machado, poeta auténtico según opinión de Mairena, del Mairena apócrifo, lo difícil sería llevar dentro de sí mismo un solo poeta, el resultado de ese profuso nombrar es que poetas y filósofos, irónicamente inventados, pero artísticamente sentidos, en Machado se complementan. Es precisamente esa lectura atenta y valorativa de Nietzsche la que encuentra en Machado una profunda afinidad entre filosofía y poesía. Es la mirada nietzscheana, no el origen, sino la fuente de la que emanan presupuestos, ideas. No estoy hablando de una anterioridad, claro que le precede, pero es sobre todo que le precede y es el manantial del que bebe Machado, del que siente Machado, en una frase que aquí no he recogido, pero dice Leibniz y Schopenhauer, no son dos filósofos, porque cuando uno los lee, uno piensa que la verdad puede ir por otro camino, lo que son estos poetas, porque cuando uno los lee, sí descubre en ellos el alma de dos épocas. Hay, por lo tanto, tal afinidad entre literatura, poesía y filosofía en Nietzsche, que es esa afinidad la que Machado siente y siente que lo vivifica. Es la mirada nietzscheana no el origen, sino la fuente de la que emanan presupuestos, ideas, convicciones e incluso contradicciones en el poeta filósofo que es Machado, en el pensador que manifiesta respeto y admiración por Nietzsche al mismo tiempo que disgusto y crítica. Cito un texto de Machado. Nietzsche no tuvo el talento ni la inventiva metafísica de Schopenhauer, ni la gracia, ni siquiera el buen humor del gran pesimista. Su lectura es mucho menos divertida que la de Schopenhauer, aunque este es todavía un filósofo sistemático, y Nietzsche, casi un poeta. Sin embargo, aquella su invención de la vuelta eterna, en pleno siglo de Carnot, su torno tan patético y tan seguro ante cosas tan improbables, tiene su grandeza. Este jabato de Zaratustra es realmente impresionante. Tuvo Nietzsche además tanto talento y malicia de verdadero psicólogo, cosa poco frecuente entre sus paisanos, de hombre que ve muy hondo en sí mismo y apedrea con sus propias entrañas a su prójimo. Él señaló para siempre ese resentimiento que tanto envejece y degrada al hombre. Yo os aconsejo su lectura, porque fue también un maestro del aforismo y del epigrama. Ejemplo: guárdate de la mano grácil, cuanto en ella cae, se deshace. Este es el final del texto y con una cita de un epigrama de Nietzsche. Lo que pasa es que leyendo a Machado nos encontramos: si eres frágil, guárdate de la mano grácil, porque lo que en ella cae se deshace. Es decir, que el epigrama de Nietzsche, casi palabra por palabra, es transcrito como poesía del propio Machado. La admiración de Machado por Federico Nietzsche coexiste con el rechazo por su ateísmo y por sus críticas a la figura del Cristo, que tanto para Unamuno como para Machado representan un modelo de ideales. Y en este sentido, pensamos que el filósofo y poeta apócrifo Abel Martín, A.M., escribe su poema El Gran Cero, llevando a cabo desde su característica alteridad e identidad con el poeta filósofo Antonio Machado, A.M., una convincente trasvaluación del mensaje evangélico y las resonancias bíblicas. Leo el poema de Al Gran Cero, escrito por el apócrifo. Al Gran Cero. Cuando el ser que se es hizo la nada y reposó, que bien lo merecía, ya tuvo el día noche y compañía tuvo el hombre en la ausencia de la amada. Fiat umbra, brotó el pensar humano,
y el huevo universal alzó, vacío, ya sin color, desustanciado y frío, lleno de niebla ingrávida en su mano. Toma el celo integral, la hueca esfera que has de mirar, si lo has de ver, erguillo. Hoy que es espalda el lomo de tu fiera, y es el milagro del no ser cumplido, brinda, poeta, un canto de frontera a la muerte, al silencio y al olvido. Fin de la cita. Frente al Antonio Machado, poeta, filósofo de las soledades y de campos de Castilla, que manifiesta sentidamente esa tu filosofía tan gran don Miguel es la mía, su alter ego apócrifo, Abel Martín, esta vez filósofo, poeta, en los complementarios, se identifica como nihilista y como admirador, sin nombrarlo, de ese otro filósofo, poeta, que es Federico Nietzsche, cuyos ecos alientan en esa otra filosofía no heterónima, sino complementaria, la del gran don Miguel de Unamuno. Ambas filosofías conviven en el poeta Machado, junto a sus múltiples poetas, que se complementan en un pensamiento del que necesariamente deberá seguirse ocupando durante mucho tiempo la filosofía. Muchas gracias.